Oriéntate, los cerros son nuestro norte. Sembrando bosques de papel. Proyecto de la investigación, creación, colectivo. Promovido por el área educativa del Museo de Bogotá. Dibujo a blanco y negro en el que un pequeño árbol otoñal es resguardado de una decena de pájaros que se posan en las débiles ramas. Y junto a él, dos frailejones erguidos. A la izquierda, cerca de uno de los frailejones, se encuentra una especie de roedor nativo. Debemos apostar a una refundación de la ciudad, en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas, donde los cerros tengan igual protagonismo pero con una nueva relación y significado para el siglo XXI. Sería ahora una conquista moral y de respeto a su valor ambiental, a su condición inequívoca de reserva hídrica, a su valor paisajístico y orientador de la vida urbana, a su valor sagrado en cuanto santuarios de flora y fauna, a su valor como cerros memoria, lugar de encuentro ciudadano, laboratorio de paz y cerros patrimonio de hoy y de las futuras generaciones. Germán Ferro Medina. Tu derecho a la ventana, tu deber hacia el árbol. F. Hundertwasser. Aunque supiera que mañana el mundo se destruiría, yo todavía plantaría mi árbol de manzano. Martin Luther King. Había preparado un proyecto de constitución de un estado ideal fundado en los árboles, describiendo la imaginaria República de Arbórea, habitada por hombres justos, el varón rampante de Ítalo Calvino. Este audiolibro es un producto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se basa en la edición impresa titulada Oriéntate, los cerros son nuestro norte, año 2017, sello editorial IDPC, ISBN 978-593-0896. Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López Hernández. Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero Domínguez. Director Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Patrick Morales Tomás. Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Angélica María Medina Mendoza. Investigación y textos, Germán Ferro Medina, Sandra Marcela Durán, Daniel Tarazona. Programa de publicaciones, Jimena Bernal Castillo. Grupo de Enfoques Poblacional Diferencial y Territorial, Vicente Espitia Villa. Elaboración del audiolibro, Sakura Films. Narración principal, Sara Delgado. Contenido. Capítulo 1. Oriéntate. Los cerros son nuestro norte. Capítulo 2. La piel geográfica y natural de los cerros. Capítulo 3. La montaña es sagrada. Capítulo 4. Ocupación cultural de los cerros. Capítulo 5. Los cerros vistos desde la ciudad y la ciudad vista desde los cerros. Capítulo 6. Los cerros amenazados, siempre amenazados. Capítulo 7. Los cerros respetados, protegidos, pero también disfrutados. Capítulo 8. Bogotá no tiene cerros, los cerros tienen a Bogotá. Conjunto de frailejones en el páramo de Sumapaz. Foto, Carlos Lema, IDPC. La magnitud de la riqueza de frailejones en el páramo de Sumapaz es solo una muestra de la gran riqueza de esta zona de los cerros orientales de Bogotá. Capítulo 1. Oriéntate. Los cerros son nuestro norte. Germán Ferro Medina, Sandra Marcela Durán, Daniel Tarazona. El Boquerón, 1843. Edward Walhouse Mark. Colección Banco de la República. Acuarela de Mark, donde prevalece el verde que da vida al boquerón en los cerros orientales de Bogotá. Se observa un hombre con ruana y sombrero llevando un caballo y al fondo unas viviendas de techo de paja. Desde que nacimos, los cerros están allí, en la cima de la ciudad y en el horizonte. Hacen parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra condición bogotana, y nos orientan silenciosamente. La montaña está inmersa en nuestra alma colectiva y en nuestro paisaje mental. Sería imposible imaginar la ciudad sin los cerros. Cuando viajamos, nos damos cuenta de su presencia que nos habita y los extrañamos. Los cerros orientales comienzan al sur, en el Boquerón de Chipaque, conformando en primera instancia los páramos de Cruz Verde, Choachí y Verjón. Continúan hacia el norte formando boquerones, picos y páramos de menor altura,
como el Cerro de la Teta, la Cuchilla del Suque, los cerros de Monserrate y Guadalupe, el Alto de los Cazadores, el Cerro del Cable, el Páramo La Cumbrera y los boquerones de San Francisco y San Cristóbal, hasta dilatarse en la planicie a la altura de La Caro, cubriendo las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. Los cerros son una cadena montañosa de elevaciones de la cordillera oriental de los Andes que bordean la ciudad y definen su paisaje de sur a norte a lo largo de 52 kilómetros. Tienen un área aproximada de 14.000 hectáreas y su altura oscila entre los 2.600 y los 3.650 metros sobre el nivel del mar, lo que favorece la diversidad de ambientes y de ecosistemas. Los cerros son agua y poseen una gran reserva hídrica para la ciudad. Allí nacen y se encausan en diversas microcuencas un sinnúmero de riachuelos, quebradas y ríos. Las corrientes de agua se generan en parte por efecto de la lluvia y en buena proporción gracias a una extensa red de páramos y subpáramos, entre 3.000 a 3.800 metros. La vegetación retiene y absorbe el agua de la neblina, aportando al suelo pequeñísimas gotas que, sumadas unas con otras, dan origen a las fuentes de agua y a una gran riqueza acuífera. Durante la conquista y la colonia, los cerros fueron objetivos estratégicos de los propósitos de control del territorio y de evangelización de los españoles. Santa Fe de Bogotá se fundó a los pies y protegida por los dos cerros de Monserrate y Guadalupe, que se convirtieron rápidamente en símbolos dominantes de la ciudad a una altura de 500 metros sobre la Plaza Mayor. A lo largo de este proceso, las deidades de devoción muisca en los cerros fueron suprimidas y reemplazadas por lugares de culto católico. Se instauraron vírgenes, cruces, ermitas y lugares sagrados de peregrinación cristiana, que buscaron el adoctrinamiento indígena a la nueva religión y civilización. Poco a poco se fueron adoptando las costumbres cristianas y fueron otros los signos objeto de peregrinación. Los cerros ilustrados. Un ejército de viajeros, investigadores, cartógrafos, científicos, escritores, pintores, dibujantes, diseñadores, fotógrafos y poetas, durante más de 5 siglos, han observado, recorrido y descrito los cerros orientales de Bogotá con gran interés, de modo que estos se han constituido en el lugar de privilegio, donde residen el origen y nuestro sentido actual de habitar la ciudad como colectivo, es decir, habitamos los cerros y los cerros habitan en nosotros. Desde Bogotá, los cerros orientales se perciben como una masa indistinguible de verde que los cubre gran parte y flanquean la ciudad. Cuando se miran de cerca y en aproximaciones sucesivas y desde diferentes puntos de vista, el panorama es distinto. Una amplia variedad de ecosistemas, perfiles, volúmenes, alturas, una geografía de las plantas que se disponen sobre los cerros albergando abundante y diversa flora y fauna. Los cerros son región, memoria y ocupación cultural. Los cerros orientales, más que un paisaje, son un contenedor de memoria al ser habitados mediante la construcción de formas de comunicación, de relaciones entre los diferentes poblados con sus caminos, los santuarios y las haciendas, el comercio de recursos de la alta montaña y la supervivencia de una cultura que vincula lo rural con la gran ciudad. En la perspectiva de ese puente de unión e intercambios que proporcionan los cerros orientales entre el campo y Bogotá, la vida campesina se ha sustentado en el fortalecimiento de la organización comunitaria, la lucha por una soberanía alimentaria, la apuesta agroecológica, la agricultura urbana, el derecho a la vivienda rural tradicional y su versión contemporánea de ecobarrios y los lazos comerciales regionales. Se trata de una forma de ocupación tradicional y de bajo impacto que, sin embargo, desde algunos sectores es vista como una amenaza ambiental para los cerros, asunto que está en discusión. Como respuesta a lo anterior, estas formas de vida tradicional afirman buscar una armonía con el medio ambiente en un espacio rural urbano que propone un pacto de borde. Este trata de contener el crecimiento urbano, apoyado en la valoración del componente participativo, ecológico-ambiental y paisajístico.
Un aspecto a destacar es la protección y el manejo del agua que se ha desarrollado de manera autónoma entre los habitantes de los cerros. La creación de los acueductos comunitarios ha sido un esfuerzo colectivo y de autogestión popular de las comunidades veredales y barriales, lo que ha representado el mejoramiento de las condiciones de vida, facilitando las labores domésticas cotidianas de la cocina y el aseo. La lucha por el agua ha sido un estímulo al sentido de organización social y trabajo comunitario con responsabilidad y sensibilidad ambiental en el cuidado y valoración de la montaña. Los cerros orientales son sin duda un tema permanente, actual e inaplazable en las preocupaciones de los habitantes y en los campos de la gestión pública, la protección ambiental, la planificación urbana, la recreación, el paisajismo, la seguridad ciudadana y la habitabilidad, entre otros. Organizaciones comunitarias, instituciones y fundaciones con larga experiencia de vida y de gestión sobre los cerros, así como las políticas del gobierno distrital en administraciones anteriores y en la actual, imaginan, proponen y elaboran proyectos, políticas y prácticas en relación con los cerros. Algunas de ellas son afines y complementarias, y otras divergentes en su concepto, dimensión e intervención. Los cerros se han convertido en el espejo, en el origen, en el gran contenedor de recursos hídricos y de avifauna, en el borde y en el centro histórico, en el principio y en el fin de la ciudad. Habitan en nosotros, los bogotanos, de manera inseparable, en nuestro estado de ánimo, en nuestro pasado, nuestro presente y en el futuro que orienta nuestro norte. Capítulo 2. La piel geográfica y natural de los cerros. Aerofotografía sobre los cerros orientales de la ciudad. Vuelo C-620. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Fotografía aérea blanco y negro de Bogotá, donde prevalecen los cerros orientales respecto a la extensión de tierra urbanizada. Geología. La formación de los cerros orientales es producto de la elevación de la cordillera oriental, una de las etapas más recientes de la formación de la cordillera de los Andes. Hace más de 100 millones de años, la sabana de Bogotá estaba cubierta por el mar. Con el pasar del tiempo, su profundidad fue disminuyendo poco a poco durante la etapa final del período Cretáceo, y en las partes menos profundas se formaron depósitos de arena y sal que se convertirían en rocas de origen marino continental. Estas formaciones son las que hoy conocemos como Grupo Guadalupe. Hace 70 a 2.5 millones de años se empezó a elevar la cordillera oriental, y hace 2.5 a 5 millones de años aparecieron los cerros orientales y aislaron la sabana de Bogotá de los Llanos y el Valle del Magdalena. Más tarde, hace 5 a 3 millones de años, con la aparición de la formación Marichuela, se produjo el levantamiento final de la cordillera y la sabana, alcanzando su altura actual. Vista de los cerros de Guadalupe, espalda de Monserrate. Foto por Carlos Lema, IDPC. Fotografía captada desde la zona posterior de los cerros orientales de Bogotá a un costado del cerro de Monserrate, en la que se ve la espesa vegetación y los altos árboles. Al fondo se observan algunas construcciones de la ciudad. Geografía de los cerros del páramo de Sumapaz. Foto Carlos Lema, IDPC. En el páramo de Sumapaz, ubicado al suroriente de la capital, habitan decenas de especies de frailejones. Y entre pajonales no es difícil encontrar animales como tigrillos, venados y conejos de páramo. En esta fotografía de Carlos Lema se logra ver a plena luz del día cómo crece este tipo de vegetación en una de las zonas de mayor producción de agua pura del planeta. Cerros de Monserrate y Guadalupe, vistos desde el occidente. La fotografía de Carlos Lema muestra las potentes construcciones del centro de la ciudad y cómo contrastan con el verde de los cerros orientales vistos desde el occidente. Silueta de los cerros orientales de Bogotá. La silueta de los cerros orientales de Bogotá, fotografiada por Carlos Lema, muestra las montañas cubiertas de neblina. Los cerros son agua. La imagen a blanco y negro del fondo Saúl Orduz del Museo de Bogotá permite identificar una ciudad natural donde el agua es la protagonista.
una laguna en el medio de las montañas, se ubica perfectamente en el espacio de los relieves que se van convirtiendo en el camino de tránsito de las aguas. Los cerros son una red contenedora de agua para Bogotá. Esta desciende por pendientes muy pronunciadas y continúa en el plano inclinado en el que se levantó la ciudad en la conquista, enmarcada en aquel tiempo entre los ríos San Agustín, que nace en el Cerro de Guadalupe, y el San Francisco, que se origina en el páramo de Cruz Verde, además de diferentes cuencas y subcuencas, como la de los ríos San Cristóbal o Fucha, y el Tunjuelo en el sur, Teusacá en el oriente, y Juan Amarillo y Torca en el norte. También se destaca el río Arzobispo, que nace por detrás del Alto del Cable, y las quebradas La Vieja, Las Delicias, La Chorrera, entre otras. Estas fuentes fluviales conectan los cerros orientales con el río Bogotá y la Sabana. Quebrada Las Delicias, quebrada en el páramo de Sumapaz. Fotos Carlos Lema. Las quebradas de Bogotá, espacios que para algunos bogotanos son lugares ancestrales y de respeto ecológico. Circulan como fuentes hídricas, donde los arroyos, cascadas, zonas rocosas y caminos de piedra se entrelazan bajando los cerros orientales, hasta llegar incluso a lugares del occidente de la ciudad. Mientras en una de las quebradas del páramo de Sumapaz se observan colores y tonalidades en los árboles húmedos. La variedad de especies de fauna y flora nativa son esplendor en la quebrada Las Delicias en la localidad de Chapinero. Hoy, las quebradas de Bogotá se han convertido en lugares de rituales y respeto, y sinónimo de orgullo de bogotanas y bogotanos, donde el aire puro se puede respirar. Fotografías de Carlos Lema. Flora. En la falda de los cerros, el bosque alto andino está compuesto por numerosas especies de árboles, arbustos, bejucos, orquídeas, helechos, musgos, líquenes y hongos, entre los 2.600 y los 3.100 metros de altura. En las zonas altas predomina el páramo, entre los 3.100 y 3.700 metros, donde las bajas temperaturas y la humedad del paisaje son aprovechadas por los frailejones, romeros y chite, que resisten los climas más agrestes. Con el paso de los años, la acción del hombre fue acabando las especies nativas y las montañas. El daño se intentó revertir con la siembra de eucaliptos, acacias, pinos y otras especies foráneas, solución que resultó inapropiada, por lo que en los últimos años se ha apostado por una reforestación con especies nativas, lo que ha permitido disfrutar de alcaparros, arrayanes, nogales, mano de osos, gaques, raques y robles, entre otros. Entre altas montañas y las zonas cercanas a las fuentes hídricas, la flora es rica y fecunda. La multiplicidad de especies da cuenta de la biodiversidad de los cerros y sus coloridos fulgurantes, tal y como se puede observar en las fotografías de Sumapaz o del Sendero San Francisco. También es de admirar aquella vegetación de altura en la zona gélida del páramo, o el musgo que crece acolchado en los árboles de la reserva El Delirio, las flores de tonalidades rojas como la abejaria resinosa, o la flora endémica de los bosques andino, secundario, páramos, subpáramos y bosque, junto a las acacias, arrayanes, canelos, chucuas, eucaliptos, pino, romero y hasta los arbustos llamados pegamoscos pueden contemplarse en algunas de estas imágenes. En las fotografías de Carlos Lema, Andrés Cristancho y Germán Medina pueden apreciarse, además de todo lo anterior, muestras de lecho de hojas muertas, ramas y troncos. Fauna. La fauna también se caracteriza por su gran diversidad. Los pequeños mamíferos se mimetizan entre arbustos y árboles. Los reptiles y anfibios habitan cuencas y quebradas que atraviesan los cerros. Los murciélagos se toman en las noches los árboles frutales. Y algunos cazadores más grandes dominan la cadena alimenticia y cumplen el papel de control poblacional. Pero es la avifauna, con 130 especies de aves en total, entre las que se cuentan más de 19 especies de colibríes, la que hace de los cerros un lugar vivo, sonoro y en constante movimiento. Los cerros son el hábitat privilegiado de especies únicas en el territorio colombiano. Entre las más conocidas están la lechuza barbiblanca, el armadillo de 9 bandas, la ardilla bogotana y el conejo de páramo. Ilustraciones de Confucio Hernández. Fotos Carlos Lema. Aves de tamaño pequeño como el petirrojo de vientre pronunciado rojizo, el delgado colibrí cola cintillo,
la tradicional mirla o el copetón se suman a decenas de especies animales que se encuentran en los cerros orientales de Bogotá. Lechuzas barbiblancas y aves más robustas como el gavilán grillero vuelan, se ocultan, cuelgan y descuelgan de las salidas de los árboles y hacen parte del ecosistema de las montañas de la capital. En las montañas se pueden encontrar reptiles, roedores y mamíferos, desde los más pequeños como el ratón de hierba, pasando por el cuzumbo, la zarigüeya o el mono nocturno andino, con su larga cola y ojos pronunciados que ágilmente se desplaza por entre los montes, junto con los conejos de páramo de mayor tamaño. También se encuentra el zorro perruno, la comadreja y una serie de coloridos anfibios como la rana sabanera y la rana saltona, o la culebra tierrera de clima frío que delgada se arrastra con su cuerpo amarillo y negro. A través de las ilustraciones realizadas por Confucio Hernández puede contemplarse la riqueza de la fauna que habita en nuestras montañas. Capítulo 3. La montaña es sagrada. Vista de la iglesia de la Peña, la escultura de la Virgen en el Cerro de Guadalupe y la iglesia de Monserrate sobre los cerros orientales. Foto, Carlos Lema. Como en una reluciente postal, en un primer plano se ve la majestuosa iglesia de la Peña, abrazada por el verde de los cerros y por el cielo azulado de Bogotá. A la derecha y encima de la montaña más alta se encuentra la imagen blanca de la Virgen de Guadalupe, mirando en dirección al Cerro de Monserrate. Sus alturas, omnipresencia y la proximidad al cielo hacen de las cúspides de los cerros lugares sagrados por excelencia y espacios de privilegio para habitarlos con los símbolos religiosos de una u otra cultura. En algunas cosmogonías se habla de montaña primordial. Los cerros orientales son nuestras montañas primordiales, experiencia sagrada acumulada desde épocas prehispánicas hasta el día de hoy. Los santuarios muiscas. Los cerros eran considerados lugares sagrados y objeto de adoración de los muiscas. Allí había lugares de culto al sol, a la luna, al agua, a los árboles. En la cultura prehispánica el agua tenía un papel protagónico como símbolo del origen y devenir de la vida misma. Ríos, quebradas y lagunas eran objeto de veneración y ofrenda en las distintas etapas de la vida. Los nacimientos de los hijos, la pubertad de las mujeres, la consagración de los caciques, la sanación, la alimentación y la muerte. Todo estaba bajo el amparo y adoración de la deidad del agua. Una de las ceremonias sagradas relacionada con la adoración de las lagunas era el rito de correr la tierra en el que, después de iniciada la siembra, caciques y numerosos jóvenes se desplazaban por las altas cumbres de las montañas para peregrinar por diversos santuarios y realizar ofrendas a 5 lagunas sagradas: Guatavita, Huasca, Siecha, Teusacá y Ubaque. Espíritu bravo que merecía respeto y permiso para entrar a su territorio de vida y silencio, sentido y vínculo que se debilitaron con la llegada de los españoles. Mi nombre es José Gregorio Rodríguez, del pueblo indígena Cancuamo. Lo que significa para nosotros los cerros y las montañas. Para los pueblos indígenas y no solamente para los indígenas, los cerros representan la autoridad de controlar y prevenir los fenómenos naturales establecidos en la ley de origen. Su función se contempla como el gobierno de la naturaleza y los seres humanos, la cual representa el género masculino. Es allí donde nos registramos y bautizamos para el equilibrio, igualmente como se hace un registro en una notaría o registraduría. Para nosotros nos registramos principalmente en esos sitios de autoridad que nos representan en este mundo material. Laguna en el páramo de Sumapaz. Foto de Carlos Lema. Como el mayor tesoro hídrico no solo de Bogotá, sino de Colombia, en el páramo de Sumapaz reposa esta laguna como fuente de agua. Entre frailejones, el agua sube y baja sus niveles de acuerdo al bombeo que allí mismo genera la naturaleza. Ofrendatario Muisca. Colección y fotografía Museo del Oro. Como parte del culto al agua y a la naturaleza, se observa el ofrendatario Muisca que hoy hace parte de la colección del Museo del Oro.
Las figuras antropomorfas de varios tamaños y formas fueron elaboradas en cerámica por quienes hacen parte de la historia ancestral del antiplano cundiboyacense. 3 cerros, 3 santuarios, 3 esculturas, 3 autores, 3 siglos, 3 devociones. Santuario de Monserrate. En el año de 1640 se levantó la primera construcción de los cerros orientales, la capilla en honor a Santa María de la Cruz de Monserrate, promovida por el presbítero Pedro Solís de Valenzuela, quien mandó a construir un camino a la ermita que salía desde la iglesia de las Nieves. En 1656, Pedro de Lugo y Albarracín realizó la talla colonial de un Santo Cristo caído, cuyo fervor hizo que devotos y peregrinos reemplazaran el culto a la Virgen Catalana de Montserrat por la devoción al Señor de Monserrate. El actual templo se terminó de construir en 1920 y se convirtió no solo en un importante referente religioso, sino también en uno de los mayores atractivos turísticos de Bogotá. Aerofotografía de Monserrate a inicios del siglo XX. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Una fotografía de los cielos de Bogotá, a blanco y negro, y registrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi cuando iniciaba el siglo XX. Permite observar la importante construcción de la iglesia de Monserrate en la cúspide de la montaña. Se identifican a su vez delgadas líneas que comprenden los caminos de ascenso hacia el solemne y tradicional templo. Interior del templo de Monserrate. Imagen del Señor Caído de Monserrate. Fotos de Carlos Lema. En esta fotografía de Carlos Lema se observa el interior de la Basílica de Monserrate, la imagen de Cristo como el Señor Caído, de piel morena y recostado con dolor sobre su brazo derecho. Se encuentra herido y llevando la corona de las espinas sobre su cabeza. Vista de Monserrate desde el camino de Choachí. Foto por Carlos Lema. Entre arbustos ubicados en el camino a Choachí, se observa el templo de Monserrate con su torre principal de color blanco. Peregrinación a Monserrate, símbolo del pueblo bogotano. 1946. Fondo Daniel Rodríguez. Museo de Bogotá. Peregrinando a Monserrate, muy cerca de la iglesia, más de un centenar de feligreses ascienden. Mujeres, hombres y niños caminan por un sendero rústico, bordeado de árboles y piedras, rumbo a la adoración del Señor Caído. Quinta y Monserrate, 1952. Fondo Saúl Orduz, Museo de Bogotá. Muy cerca de la avenida Circunvalar se observa para 1952 una casa con teja de barro, árboles y arbustos altos y robustos cargados de vegetación junto a los cerros orientales. Justo en la cúspide de la montaña, la iglesia de Monserrate. Vista de Monserrate desde el Parque Centenario. Foto Gumersindo Cuellar. En esta imagen de Gumersindo Cuellar de la Biblioteca Luis Ángel Arango se encuentra el Parque Centenario, hoy desaparecido, con una fuente de agua en la que se ubica la escultura de la Rebeca. Al frente de esta, una mujer y una niña la observan. Para la época, aún en el parque se encontraba el templete al Libertador. Como fondo de la escena, se observan los cerros orientales con algunas fracturas de tierra y algunas construcciones de lo que hoy comprende la localidad de Santa Fe. Aerofotografía del cerro donde se observa el templo de Monserrate. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La panorámica y aerofotografía en blanco y negro tomada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a mediados del siglo pasado logra transmitir la riqueza de la vegetación de los cerros. Se identifica el templo de Monserrate en medio de la imagen, así como los caminos entonces angostos de los cerros orientales y unas pocas construcciones en la ladera de la montaña. Santuario de Guadalupe. Atravesando el boquerón del río San Francisco hacia el sur, en 1656 también se construyó en la cima del cerro contiguo a Monserrate una ermita que alojó la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. La capilla fue 3 veces destruida y luego reconstruida debido a los terremotos de 1785, 1827 y 1917.
En 1858 la capilla fue consagrada a la Virgen de Guadalupe, la mexicana, y en 1946 el escultor Gustavo Arcila Uribe construyó en la cumbre una monumental estatua de 15 metros de altura que representa a la Virgen, pero esta vez en la advocación de María Inmaculada. Fotografías de Carlos Lema y del fondo Saúl Orduz del Museo de Bogotá. Guadalupe, la imponente imagen de la Virgen del Cerro de Guadalupe que representa a María Inmaculada, es una de las protectoras de la capital. Junto al templo que la acompaña, sobresale de forma monumental mirando hacia la ciudad. La imagen recibe a quienes la visitan para dar sus agradecimientos y realizar promesas y ofrendas. Al interior del templo se encuentra la escultura de Nuestra Señora de Guadalupe de tez morena. Santuario de la Peña. Al sur, sobre las faldas del Cerro de Guadalupe, está el Santuario de la Peña, cuyo origen se remonta al año 1685, cuando Bernardino de León halló en lo alto de un picacho unas figuras milagrosamente delineadas en la roca. Eran las imágenes de la Virgen con el Niño, acompañada de San José y el Arcángel San Miguel. Al año siguiente se construyó la primera ermita en el Picacho de la Aparición. Pero años después el capellán ordenó edificar en una parte más accesible una nueva iglesia para dar culto a las imágenes. El templo se terminó de construir en 1722 en el Cerro de los Laches y en el sitio del hallazgo se colocó una gran cruz que se alcanza a divisar desde la ciudad. En 1740 Pedro Laboria esculpió las imágenes que se veneran en el altar mayor, donde puede admirarse el volumen de la piedra, cuyo peso es de varias toneladas. La Virgen de la Peña generó por muchos años una gran devoción y se convirtió en protectora por excelencia de la ciudad. Iglesia de la Peña. Fotos de Carlos Mario Lema. Las fotografías de Carlos Lema registran desde varios planos la Iglesia de la Peña. De un lado, la construcción de fondo rodeada por los cerros orientales del centro de Bogotá. Una perspectiva desde el suelo que permite ver su fachada y uno de sus costados. Al interior, el conjunto escultórico de la Sagrada Familia, en un retablo de madera con acabados dorados, rodeados de ángeles. Cerro de la Cruz, donde originalmente estuvo ubicada la Iglesia de la Peña. Picacho de la Aparición. Fotos Carlos Lema y Andrés Plazas. De un lado se encuentra una cruz encima de una estructura rocosa fracturada por la geografía del peñasco. Este sitio fue considerado durante muchos años un lugar de culto en donde fue ubicada originalmente la Iglesia de la Peña y donde, sin duda, una de las penitencias era superar el camino para llegar hasta dicho pasaje. En una imagen alterna captada por Andrés Plazas se muestran las ruinas del templo y al fondo la inmensidad de una Bogotá iluminada por el sol, que permite reconocer kilómetros y kilómetros de vías en esta gran urbe. La divina proporción de la naturaleza. La espiral es una estructura frecuente y esencial en la naturaleza biológica, en la disposición de las hojas sobre su tallo para recibir la luz solar, en la forma desenvolvente de las plantas, las flores y las semillas, y en las ramificaciones de los árboles. Esta espiral de crecimiento contiene una secuencia numérica conocida como la sucesión de Fibonacci o proporción áurea. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Dicha proporción es un número irracional conocido también como el número de oro 1,61803. La espiral es símbolo cósmico de la vida y la fecundidad, de la temporalidad y la permanencia del ser y las fluctuaciones, de la marcha del pensamiento hacia un estado mejor. Los cerros son el escenario perfecto para identificar, contemplar con calma y admirar esta proporción maravillosa de la naturaleza en el paisaje que rodea la ciudad. La diagramación representa una planta desde su tallo hasta las ramas, en una figura explicativa de la llamada proporción áurea o sucesión de Fibonacci. Las imágenes captadas por Carlos Lema y Germán Ferro de un cartucho y una palma boba, plantas de los cerros, representan con una serie de líneas proporcionales la proporción áurea. Capítulo 4. Ocupación cultural de los cerros. Habitantes y cuidadores de los cerros orientales de Bogotá.
Foto por Carlos Lema. Varias generaciones de los habitantes de los cerros orientales de Bogotá se reúnen en una sola imagen, donde predomina el arraigo cultural de la ciudad rural en medio del paisaje de los cerros orientales, mientras los mayores llevan sombrero en su mayoría. Otros dan muestra de la marca que deja en sus mejillas el sol y el viento frío de la montaña. Somos campesinos ligados a la gran ciudad, muchas veces invisibles, desconocidos o ignorados. Pero aquí estamos entre la lucha por nuestra sobrevivencia y adecuarnos a una zona de reserva sin deteriorarla. Nosotros queremos estos cerros. ¿Cómo no los vamos a querer? Si aquí están nuestras viviendas, aquí hemos alimentado nuestras familias y tradiciones. Somos gente de páramo, gente de neblina, gente rural asomada a la ciudad. Somos vigilantes desde lo alto. Somos caminantes y pobladores de los cerros. Nuestras veredas están en los caminos que conectan a Bogotá con el oriente y la Orinoquía. Bogotá no se acaba en Monserrate y Guadalupe. Detrás estamos nosotros y las lagunas sagradas, los frailejones, las fuentes de agua, los cultivos, la papa, el aire puro, la herencia de nuestros antepasados, nuestras creencias religiosas, el silencio y la luna que nos vincula con la tierra, la montaña, la labranza. Queremos mantener nuestras organizaciones, aprender a cuidar y mostrar nuestro territorio y decir que aquí estamos. El rostro en primer plano de los habitantes y cuidadores de los cerros, desde María Leonilda Ricaute, quizás la mayor, hasta Selene Lozano, mucho más joven, con su bebé en brazos. Cada uno describe la satisfacción de habitar en este lugar, que consideran un privilegio por la autonomía natural, el arraigo ancestral y el amor legítimo que se tiene por la naturaleza. Yo di el campo porque Bogotá no es bonito. Yo fui partera, recibí 77 niños. María Leonilda Ricaurte. Los cerros son el lugar donde vivo. Sueño y anhelo siempre en cada respirar, en cada paso, en cada aliento mío. Luz Ángela Herrera. Llevamos más de 20 años protegiendo y viviendo en los cerros, un ecosistema especial de páramo. Diego Rodríguez. 50 años de lucha, resistencia y dignidad. En el cerro está mi familia, que es mi proyecto de vida. Los cerros son mi historia, son la búsqueda de esa significación, lucha por la calidad de nuestros habitantes. Mimi Joana Sierra. Los cerros son nuestra vida, nuestro hogar y nuestro futuro. Ricardo Perdomo. Los cerros son el lugar para vivir dignamente. Héctor Hugo Álvarez. Los cerros orientales son muy bonitos, con una vista hermosa y libres de contaminación. Miguel Tobar. Los cerros son vida, estabilidad para recorrer, para pensar, para dialogar con la naturaleza. Parmerio Cristancho Barrios. Para mí los cerros son la riqueza de nosotros como campesinos, lo que nos identifica como cultura. Plaer Rico Rivera. Los cerros significan dejarle algo a nuestros hijos para que tengan en la vida lo mejor. Luz Estela León. Yo valoro mucho los cerros porque allí nacieron y se criaron mis hijos. Están llenos de recuerdos verdes. Luz Miriam Beltrán. En los cerros vive uno muy tranquilo porque es un sitio muy sano. María Teresa Calderón. Los cerros orientales son parte de mi vida. Floral Batiboche Márquez. Uno se levanta. No hay necesidad de mirar la televisión. Con esa vista tan bonita, ¿para qué más? Jimmy Fonseca. Los cerros cobran significado por su valor ecológico y por sus habitantes. Allí confluyen procesos organizativos. A la orden, tenemos queso campesino, arepas y sancocho de gallina. El Marqués de Kilómetro 11, Sandra Márquez. Los cerros orientales son el lugar escogido y privilegiado por su belleza, a pesar de sus problemas. Roberto Pinillo. Toda la gente tiene que cuidar los cerros orientales, no dejar que avancen más sobre ellos. Siervo García. Los cerros significa vivir en un tesoro de agua, posibilidad de un nuevo territorio y un compromiso. Selene Lozano. La vivienda rural. La ocupación campesina de los cerros orientales se desarrolla en medio de tensiones entre la tradición, la autonomía y la legalidad, los prejuicios y la protección del medio ambiente. Es otra forma de habitar el espacio, en la que el respeto por la naturaleza ha cobrado cada vez mayor protagonismo en la búsqueda de legitimar una comunidad antigua que, al ser olvidada, se convierte en invasora. Ecobarrios.
La creación de huertas comunitarias, la implementación de proyectos de reforestación de especies nativas y la construcción sostenible son algunos de los proyectos que hacen de los ecobarrios iniciativas de habitabilidad de los cerros orientales. Agroecología y agricultura urbana. Con los cultivos caseros de papa, frijol, arveja, mora, así como los de plantas aromáticas y medicinales, entre otros, se pretende no solo proveer el alimento para el autoconsumo, sino también generar dinámicas de comercialización y mercado con la gran ciudad que permita mejorar la economía de los pobladores de los cerros. Acueductos comunitarios. El acueducto comunitario hace parte de la construcción histórica del uso, la protección y el manejo del territorio rural. Representa la autogestión del agua y, por ello, una experiencia de soberanía popular. Esta realidad sigue vigente en los barrios populares. Acueductos como Acuabosque y Acualcos, entre otros, han logrado abastecer y garantizar el servicio público de agua a costos accesibles para cientos de familias que habitan los cerros orientales. Ecobarrio en los cerros de San Cristóbal Sur. Fotos por Carlos Lema y Margarita Mejía. En una conjugación de arquitectura natural y espacios de siembra, la agroecología y agricultura urbana en los cerros orientales es acompañada por flores y habitantes comprometidos con la sostenibilidad, ya sea desde la parte alta de Usaquén, Usme, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar o Chapinero. Los ecobarrios ofrecen una mirada distinta de la capital. Organizaciones que trabajan a favor de los cerros. Usaquén, Azofloresta, Lomitas, Altos de Cerrezuela, Delicias del Carmen, Aurora Alta. Santa Fe, Macrobosque, El Mute, Red de Semillas del Verjón, Vereda Fátima, Mujeres del Verjón Bajo, Chapinero, Sector La Capilla, San Isidro Patios, Acuabosques, Casa Taller Las Mollas, Acualcos, Acueducto Comunitario, San Martín de Loba, Pardo Rubio, Amigos de la Montaña, Fundación Cerros, Acuavieja, San Cristóbal, Ecobarrios de San Cristóbal, Aguas Claras El Delirio, Red de Agricultura Urbana, Usme, Ecobarrio Villa Rosita de Usme, Mesa Ambiental Territorial de Usme, San Pedro de las Violetas, Agroparque Los Soches. Acueducto de Vitelma. En la localidad de San Cristóbal, entre 1933 y 1938, se había creado en los cerros orientales, alimentándose de la cuenca del Tunjuelo y el San Cristóbal, la planta de tratamiento de agua Vitelma, que fuera el primer acueducto moderno que se hizo en el país y el regalo de cumpleaños para los 400 años de la ciudad. Su puesta en funcionamiento, así como de la represa de la regadera que la alimentaba, permitió que los bogotanos disfrutaran de agua potable. Esta planta, propiedad de la empresa de Acueducto de Bogotá, dejó de funcionar en el 2003 y fue convertida en museo desde el 2009, conservando sus instalaciones originales. Por su bella construcción y arquitectura, como un verdadero templo del agua, esta edificación fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Acueducto de Vitelma, 2017. Fotos por Andrés Cristancho y Gumercindo Cuellar. Lo que fuera el acueducto de Vitelma en San Cristóbal es hoy una construcción de carácter patrimonial, única en la ciudad, ubicada en los cerros orientales del sur de Bogotá. Se observan las imágenes de 2017 a color de Andrés Cristancho y otra blanco y negro tomada por Gumercindo Cuellar cuando la planta de tratamiento aún estaba en funcionamiento. Capítulo 5. Los cerros vistos desde la ciudad y la ciudad vista desde los cerros. Panorámica de Bogotá, 1850. Manuel María Paz. Colección Banco de la República. La obra de Manuel María Paz, conservada por el Banco de la República, representa esa céntrica ciudad de grandes viviendas y techos armónicos a mediados del siglo XIX, con una puesta del cielo elevada en las grandes montañas de Bogotá. De obligatoria referencia a la llegada a Bogotá por el occidente, con su inequívoca presencia en la cabecera de la ciudad, los cerros orientales se convirtieron en la representación más potente de Bogotá, el inicio de aventuras científicas como las de Caldas, Mutis y Humboldt. Los cerros han sido el lugar privilegiado para describir el paisaje de la ubicación estratégica de una aldea de los Andes convertida en metrópoli.
El escenario escogido para representarlo en la pintura, la acuarela, la crónica de viaje y el diseño gráfico en décadas recientes. Está plantada la ciudad de Santa Fe al remate y casi en los llanos a espaldas de las sierras de Bogotá, que es la cordillera de la parte del este, que hace el gran valle de Bogotá que corre norte-sur, un poco inclinado al suroeste 12 o 14 leguas y de ancho hasta 8. Esta cordillera donde está plantada la ciudad es tan prolongada que, comenzando desde el Mar del Norte, cerca de la gran laguna de Maracaibo, y pasando por la gobernación de Venezuela y por este nuevo reino, inclinándose un poco al poniente, pasa por la gobernación de Popayán y va a descabezar en el Mar del Sur. Fray Pedro Simón, 1623. Los mapas y planos de la ciudad de Santa Fe, levantados por Jorge Aparicio Morato y Carlos Francisco Cabrer en la época de la colonia, muestran las figuras curvas de los cerros en una urbe que empezaba a expandirse. Otros planos, como los de Vicente Talledo y Rivera y Domingo Schiacchi, ya en el siglo XIX, dan cuenta de la organización planimétrica y del desarrollo de la ciudad a partir de la demarcación de los cerros orientales. La ciudad de Bogotá, circuida de boscajes de daturas gigantes, está adosada a una muralla de rocas casi verticales. En dos de sus ápices, a una altura de 650 metros, están las ermitas de Monserrate y Guadalupe que semejan nidos colgados de los riscos. Subí a ellas para medirlas barométricamente. Desde allí se disfruta una admirable perspectiva sobre toda la llanura montuosa y hacia los nevados de la cordillera del Quindío, que se divisa al frente. Alejandro de Humboldt, 1801. Los cerros vistos desde la ciudad. Quesada escogió bien el emplazamiento de la ciudad que habría un día de dominar una gran parte de la cordillera, situada a media ladera de dos montañas que la abrigan de los vendavales que soplan del este. Se abastece de aguas siempre frescas y puras y domina el llano en forma que le permite defenderse de los enemigos que pudieran venir por ese lado. Desde muy lejos se distingue a Santa Fe, principalmente por el campanario de la catedral, pero el cuadro que la enmarca es tan prodigiosamente grande que ésta desaparece en las sombras que las montañas proyectan sobre sus monumentos. Gaspar T. Molien, 1823. Plaza San Victorino en Bogotá, 1824. François Desiré Roulin. Y Convento San Diego, Bogotá. Edward Walhouse Mark, 1843-1856. Colección Banco de la República. La acuarela de Desiré, de 1824, muestra la fuente de agua de la Plaza de San Victorino. Se destacan los atuendos de la época y la diferenciación de los oficios en donde priman las aguateras, quienes se encargaban de llevar el agua a las casas. Los cerros orientales resaltan al fondo por su majestuosidad. La acuarela de Edward Walhouse Mark, realizada entre 1843 y 1856, presentaba de fondo las montañas, las cuales contienen la escena principal, el convento de San Diego y algunos campesinos y animales que pastan en las zonas verdes en la ladera de los cerros orientales de la ciudad. A 9.000 pies sobre el nivel del mar, casi media milla más cerca de las estrellas que la cúspide del Monte Washington, está situada la antigua ciudad de Bogotá, capital de la Nueva Granada. Mucho antes de llegar, podíamos ver los cerros que rodean la sabana de Bogotá, erguidos como los muros de una fortaleza. Isaac F. Holton, 1852. Plaza Mayor de Bogotá, 1837. José Santiago del Castillo. Colección Museo de la Independencia, Casa del Florero. De 1837, esta pintura de José Santiago del Castillo muestra en el marco del entonces Plaza Mayor de Bogotá, hoy Plaza de Bolívar, algunas de las más emblemáticas construcciones de la capital: la Casa del Florero, la Catedral Primada y la Iglesia de San Ignacio, entre otras. La escena muestra en el mercado de los viernes, donde los cerros orientales eran el telón de fondo de la actividad de cientos de ciudadanos que se congregaban en este enorme espacio a cielo abierto. San Agustín, Iglesia y Convento de San Agustín, provincia de Bogotá, 1846. Henry Price. Colección Banco de la República.
La acuarela muestra un costado del convento y la iglesia de San Agustín. En la imagen, la torre del templo resalta sobre los cerros. Se identifican algunos techos de casas de la época, el río San Agustín, el camino que lo bordea y un soldado caminando. Panorámica de Bogotá, 1851. Rudolf Ackermann, colección Casa Museo, Quinta de Bolívar. La pintura de 1851, realizada por Rudolf Ackermann, muestra una fastuosa catedral primada custodiando los cerros orientales y haciendo sombra a decenas de bogotanos que entre los largos vestidos, sombreros y algunas bestias recorren el mercado del centro de la ciudad. Manuel Dositeo Carvajal, Ruinas de Guadalupe, 1858. Vista de Monserrate tomada del lado sur, 1852. Cerca de las aguas, 1860. Posible peña, 1854. Colección Fondo Cultural Cafetero. Museo del siglo XIX. En unas obras de paisaje, Manuel Dositeo Carvajal retrata los templos católicos insignes de los cerros de Bogotá. En la primera imagen ofrece una vista de Monserrate hacia 1852 desde el costado sur, con la profundidad del cielo y la perspectiva de las montañas en la distancia. Entre otras, las ruinas de Guadalupe, en tonos ocre y verde. Asimismo, nos presenta un paisaje cerca de las aguas, donde las montañas vuelven a ser las protagonistas, y el verde de las colinas hacia el Cerro de la Peña, con unas cuantas construcciones rurales, donde se observan campesinos y animales. Bogotá y sus alrededores. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1954. Archivo de Bogotá. Bogotá fue una gran aldea, algo así como una especie de campamento hasta hace 40, 50 años, alejada del mar, distante de los puertos, edificada sobre el valle en que se disuelve en una cadena de montañas. El progreso material necesitaba, para llegar a ella, un lento paso de cabalgadura. Hernando Telles, 1948. Hospital Militar Nacional San Cristóbal y tranvía funicular a Monserrate. Gumersindo Cuéllar, colección Banco de la República. A blanco y negro, las fotos de Gumersindo Cuéllar muestran a la izquierda lo que fuera el Hospital Militar Nacional de San Cristóbal, una construcción retirada de la zona residencial y con las canteras y accesos a las montañas de la localidad. Y más al norte, en el sector céntrico, las primeras imágenes del tranvía funicular a Monserrate, su estación y en la punta del cerro, el túnel por donde pasa el ascendente vehículo. San Diego, reliquia colonial y plaza de Ayacucho. Gumersindo Cuéllar, colección Banco de la República. Fotografías de Gumersindo Cuéllar a blanco y negro, en donde se observa inicialmente la iglesia de San Diego, la elegancia de los citadinos y los cerros de fondo, luego la solitaria plaza de Ayacucho. Barrio Rosales, 1946. Fondo Daniel Rodríguez, Museo de Bogotá. Una cohorta empinada del exclusivo sector de Rosales en 1946 es captada en blanco y negro por Daniel Rodríguez. En la imagen se identifica una gran construcción, así como 3 robustas montañas de los cerros orientales del norte de Bogotá. Monserrate y Guadalupe, dibujo de Rogelio Salmona. Fuente, Fundación Rogelio Salmona. Un dibujo del reconocido arquitecto Rogelio Salmona deja ver un boceto a partir de puntos y líneas cortas de la montaña copada de altos árboles con la iglesia de Monserrate en la cima y a su derecha el Cerro de Guadalupe. Bogotá vista desde los cerros. El Teatro San Carlos, la Catedral, Santo Domingo y Santo Tomás, 1847. Henry Price, colección Banco de la República. Price nos ofrece una vista de Bogotá desde las montañas, en donde un campesino con su ruana, a líneas y sombrero, divisa el horizonte de la capital y un amplio paisaje lleno de pastizales. Al fondo, en la lejanía, la punta del Nevado. Vista panorámica, Centro Internacional Bogotá, 1971. Fondo Saúl Orduz.
Museo de Bogotá. El contraste de una Bogotá en auge de construcción en una fotografía a blanco y negro tomada desde los cerros en 1971 por Saúl Orduz, frente a una imagen a color captada por Carlos Lema en 2017 desde el oriente, en donde se resaltan los voluminosos frentes de ventanales de oficinas y residencias. En la última fotografía a color, este mismo fotógrafo da cuenta la inmensidad de la ciudad desde una vista panorámica que solo permite ser tomada desde los cerros orientales. Los cerros en otras representaciones. Los cerros orientales se encuentran representados en motivos artísticos y diseños de distinta índole, como es el caso de una caricatura realizada por Alfredo Greñas en el siglo XIX, en donde se muestra a un hombre intelectual al lado de una enorme pluma en su diestra y en su izquierda un periódico enrollado con el título de El Zancudo, posando encima de los cerros tutelares de la capital. Diagramación de la revista Cromos de marzo de 1916. Se estructura a partir de los cerros tradicionales de la capital, Monserrate y Guadalupe. Las palabras entre nosotros en medio de una figura masculina y femenina que se miran desde el cielo. Asimismo, la portada de esta revista en su edición de mayo de 1916 fue realizada por Leudo y muestra la capital primada de Colombia de tono amarillo, el jardín de la plaza y los cerros de la ciudad como fondo de esta escena. Estampillas haciendo referencia a Bogotá con los cerros orientales en alusión a los ejes de reconocimiento que son las dos grandes montañas y sus templos, en una enorme metrópoli en su cumpleaños 450. Por último, la marca. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, en donde la palabra Bogotá, en su última letra mayúscula, representa una montaña con una estrella simulando la tilde, hace alusión a la altura de la ciudad a través de la vocal A que representa los cerros, permitiendo una mayor cercanía de los habitantes y visitantes de la capital con el cielo. Ortofotografía de Bogotá. Composición de los cerros orientales. Fuente Ortofoto IDECA 2105. Intervención Daniel Gutiérrez 2017. Una ortofotografía que abarca toda la geografía de Bogotá, en donde las montañas son protagonistas, aun cuando sobresalen las construcciones, barrios y calles de la capital. Capítulo 6. Los cerros amenazados, siempre amenazados. Canteras, calle 170. Foto, Carlos Lema. En esta fotografía de Carlos Lema se observa un camino de arena entre canteras en los cerros orientales, muy cerca de elevados edificios cercados por telas verdes de construcción. Los mamíferos fueron los primeros en salir cuando tumbamos el bosque de los cerros. Llegamos con muchas ansias de tomarlo todo. Éramos los enviados de Dios y convencidos que la naturaleza estaba a nuestra disposición. Acabamos con los cedros y los nogales donde habitaba el demonio. Nuestro apetito era insaciable y entonces a por ellos. Leña para nuestros hornos y madera, arena, agua y piedra para nuestras casas e iglesias. Estábamos borrachos de fe, dispuestos a honrar la gloria de Dios que nos otorgó el sometimiento de la naturaleza. Y fue así. Atardeció y amaneció, y todo quedó arrasado. Y vio Dios entonces lo que había hecho y no estaba tan bueno. Génesis de Santa Fe de Bogotá, Anno Domini 1540. Los 7 pecados capitales sobre los cerros. Pereza. Desconocimiento del valor y la dinámica económica, ambiental, social y cultural de los cerros por las instituciones y habitantes de la ciudad. Avaricia, desecación, desvío, contaminación y abuso del recurso del agua. Lujuria, presión urbanística con el deseo lujurioso por la renta del suelo y la ocupación ilegal de sectores populares y altos de la capital. Envidia, la visión no integral y fraccionada para el manejo y protección de los cerros, con exclusión de las poblaciones históricamente asentadas, ambigüedad, ausencia y choque de competencias institucionales. Gula, la continua tala y cacería, equivocados planes de reforestación con especies foráneas. Ira,
actividad minera de materiales de construcción, expansión agrícola, potreros e incendios premeditados y atracos. Soberbia, normatividad dispersa, contradictoria, muchas veces confusa, tecnócrata, no participativa y cooptada por intereses económicos y políticos. Imágenes de los cerros cubiertos por edificaciones. Foto, Carlos Lema. Bogotá, vista desde el occidente con los barrios de la localidad de Chapinero, en el oriente en donde resaltan varias edificaciones que han venido ocupando los cerros de forma descontrolada. Imagen de los cerros orientales tras un incendio. Foto, Oscar Perfer, Soñando el Territorio, CAR 2016. Oscar Perfer nos muestra un fragmento de los cerros orientales consumido por las llamas tras un incendio. La imagen da cuenta del estado de las montañas luego de las quemas. Por lo general, se da por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Imágenes de los cerros amenazados por edificaciones y construcciones que cada vez toman más altura y cubren mayor extensión en nuestras montañas. Fotos, Carlos Lema. La amenaza que genera la masiva construcción de enormes edificaciones junto a los cerros orientales en exclusivos sectores, principalmente del norte de Bogotá, y que pese a que buscan ordenar pequeños espacios de zonas verdes, no son suficientes para reemplazar lo que con el cemento y ladrillos consumen el territorio. Recortes de prensa en los que se titulan las constantes amenazas a los cerros orientales por demoliciones, incendios forestales y emergencias. Titulares, periódico El Tiempo, 2016. Así va la recuperación de los cerros orientales de Bogotá. Jardín Botánico adelanta proyectos de revitalización en el bosque afectado por incendio de febrero. ¿Qué pasó con megamansiones de los cerros? CAR alista decisiones en los casos El Bambú y Monterodro. Los verdaderos dueños de las mansiones selladas en cerros de Bogotá. En 6 meses deberán tumbar megamansión que invadió los cerros. Machete, bala y poder tras invasión de los cerros orientales. La alcaldía recuperó Piedemonte del Cerro Monserrate, ocupado de forma ilegal por 250 personas. A 3 días de ser instalada, dañan señalización en cerros orientales. CAR frena captación de aguas en los cerros. Nuevo incendio en los cerros orientales. Arrancan demoliciones en los cerros orientales. Emergencia en la vía La Calera por incendio forestal. Capítulo 7. Los cerros, respetados, protegidos pero también disfrutados. Pareja con los cerros como fondo de telón. 1944. Fondo Daniel Rodríguez. Colección Museo de Bogotá. Ella con su vestido de flores y él con su tradicional traje de corbata y su rostro rasurado. Conversan sentados con un único fondo que son los cerros de Bogotá en 1944. Desde hace más de una década, diferentes actores y organizaciones, tanto del sector público como del privado, han propendido por la generación de acciones y mecanismos que apunten no solo a la protección de los cerros orientales de la ciudad, sino también a su disfrute por parte de los habitantes de la capital. Propuestas de organizaciones comunitarias y privadas. La Fundación Cerros de Bogotá nace en 2009 con el interés de aportar desde la sociedad civil la apropiación, el afecto y el conocimiento de los cerros orientales. De esta forma, busca la promoción de una conciencia cívica y una cultura ambiental para el progreso y defensa de sus ecosistemas. Adicionalmente, pretende aportar desde diferentes sectores de la sociedad a la sostenibilidad, preservación y conservación de los cerros, apoyando el desarrollo de procesos que aumenten el bienestar social y la calidad de vida de sus habitantes, y la recuperación ecológica de las diversas especies vegetales y animales. La Fundación ha participado en diversas investigaciones, proyectos y estudios, dentro de los que se destaca la elaboración del proyecto Corredor Ecológico de los Cerros Orientales, por ser una estrategia social, biofísica y de infraestructura que busca promover la identificación de valores simbólicos, ambientales, patrimoniales y paisajísticos de los cerros, a través de un recorrido con una extensión total de 52 kilómetros. A su vez, la Fundación desarrolló proyectos dentro de los que se encuentran las historias de vida en los cerros de Bogotá, el Observatorio de Paisaje y el encuentro cívico Fruta al Cerro. Además, es miembro del Comité de Verificación del Fallo ante el Consejo de Estado, como única organización ciudadana designada por esta misma instancia.
Fue premiada en el 2016 con el premio Next Green Awards en la categoría de Comunidad Premio Internacional WIC. Los miembros de la Fundación Cerros de Bogotá somos un grupo de amigos, conocedores y apasionados por las montañas en que buscamos promover la vida y la complejidad que tienen en todo el sentido de la palabra, confluencia de fauna, flora, asentamientos, historias de vida, un escenario que identifica la región. Y nosotros nos vemos como una plataforma en la cual conciliamos todos estos procesos territoriales desde la ciudadanía. Somos veedores del Fallo Consejo de Estado, tenemos una red de niños articulados en torno a la biodiversidad de Bogotá y a una escala micro tenemos una pequeña reserva Umbral Horizontes de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, la cual la llamamos como un laboratorio de transformación colaborativa en donde queremos ser un piloto de esa visión del corredor socioecológico de los cerros y en la cual hacemos restauración participativa, cátedras Cerros Bogotá y procesos de arte y naturaleza en la montaña, siempre con la gente. Los Amigos de la Montaña, comunidad compuesta por caminantes de los cerros orientales de Bogotá, aboga por el uso público de los cerros. Inició actividades en la cuenca de la Quebrada La Vieja y ha ido ampliando su accionar en las localidades de Chapinero y Santa Fe. Su propósito es cambiar la mirada que los ciudadanos y las instituciones tienen sobre los cerros orientales, promoviendo su uso público como oportunidad de encuentro respetuoso con la naturaleza y como espacio educador para la construcción de comunidad y ciudadanía en Bogotá. Para este fin, la organización propone 4 estrategias: el disfrute de la montaña, su cuidado, la seguridad y la gobernanza a través de la práctica del senderismo. Lo anterior se apoya en el levantamiento cartográfico de los caminos de los cerros que fueron identificados y caracterizados por el Programa de Geografía de la Universidad Nacional, en la realización de estudios de capacidad de carga en cada sendero y en la propuesta de crear una policía específica para los cerros orientales, con un comando unificado a partir de una mirada estratégica del territorio para su cuidado y seguridad. Por último, en cuanto a la gobernanza, Amigos de la Montaña ha enfocado sus esfuerzos en la creación de una figura que a manera de localidad preste atención integral a todo el territorio que comprende los cerros orientales. La Mesa Ambiental de Cerros Orientales, por su parte, es producto de un proceso social que se creó entre 2004 y 2005, conformado por organizaciones, sectores, líderes, barrios y veredas de los territorios ubicados en los cerros orientales, con el fin de fortalecer la organización social y comunitaria en la defensa y gestión por la sostenibilidad del territorio. Cuenta con un plan de acción enfocado a consolidar y fortalecer los proyectos de ecobarrios, ecoveredas, pactos de bordes, reservas agroalimentarias y procesos formativos en torno a los cerros, y basa su accionar en la autonomía, las decisiones consensuadas y la solidaridad, desarrollando ejes de trabajo y propuestas de sostenibilidad en torno a la ocupación de los cerros y a la política ambiental. Actividad realizada en los cerros orientales. Foto, Fundación Cerros de Bogotá. Un grupo de ciudadanos realiza actividades de conservación en los cerros orientales. Mapa de los cerros orientales realizado por Amigos de la Montaña, GeoAndes, Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se delimitan senderos como de la Vieja, Horizontes, Parque Nacional, el Pico del Águila, Guadalupe, Teusacá, el Camino Peregrino y San Francisco. Capítulo 8. Bogotá no tiene cerros, los cerros tienen a Bogotá. Dibujo de Rogelio Salmona. Fuente, Fundación Rogelio Salmona. El dibujo del arquitecto Rogelio Salmona representa una ciudad en crecimiento de propiedades horizontales, vista entre los cerros orientales de Bogotá. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la cordillera de los Andes fue motivo de interés de la gran aventura científica emprendida por Francisco José de Caldas en la Nueva Granada y recogida con especial fascinación por el barón von Humboldt. Observar y ascender a las montañas reconociendo su geografía, sus alturas y vegetación era una ardua tarea de investigación y puesta a prueba de todos los recursos de medición de la época. Sembrando bosques de papel y recorridos por el sendero San Francisco Vicachá. A finales del siglo XVIII y principios del XIX,
La cordillera de los Andes fue motivo de interés de la gran aventura científica emprendida por Francisco José de Caldas en la Nueva Granada y recogida con especial fascinación por el barón von Humboldt. Observar y ascender a las montañas reconociendo su geografía, sus alturas y vegetación era una ardua tarea de investigación y puesta a prueba de todos los recursos de medición de la época. Más de 2 siglos después, 2017, un grupo de caminantes, investigadores, pintores, ciudadanos en general y amigos de los cerros se reúnen para resignificar las montañas orientales de la ciudad. Por una parte, los integrantes del Laboratorio de Investigación Creación, Sembrando Bosques de Papel, promovido desde el área educativa del Museo de Bogotá, se plantearon de manera lúdica, a manera de reto y a la vez como pretexto, el reconocimiento de la importancia y riqueza de nuestro patrimonio natural. A medida que las libretas de dibujo de los participantes del colectivo se llenaban de bocetos, se hacían las planchas en linóleo, se sacaban las impresiones y se definía la composición de un mural titulado Sembrando Bosques de Papel, el cual fue parte constitutiva de la exposición Oriéntate, los cerros son nuestro norte en el Museo de Bogotá. Los participantes fueron ampliando el entendimiento y la comprensión acerca de la diversidad que representan estos elementos de nuestro paisaje natural y cultural. Crear este mural se convirtió en una metáfora de la contemplación y el cuidado que debemos tener alrededor de nuestros amados cerros, los cuales establecen una presencia cotidiana para los habitantes de la ciudad. A su vez, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, el área educativa del Museo de Bogotá llevó a cabo 8 recorridos por el sendero del río San Francisco Vicachá, con la participación de más de 260 personas. Al recorrer el sendero de aproximadamente 2 kilómetros, pueden observarse el río San Francisco y la quebrada Roosevelt a través de ascensos y descensos por los cerros del centro de la ciudad. El sendero de San Francisco cuenta con pasos peatonales, miradores y espacios para el descanso de los visitantes. Bajo la custodia del Acueducto de Bogotá, este espacio se encuentra dispuesto para que los habitantes se apropien con respeto y equilibrio de la riqueza ecológica de nuestras montañas. El Laboratorio de Investigación Creación Bosques de Papel fue un proyecto que se hizo en paralelo a la exposición Oriéntate, los cerros son nuestro norte, en el cual participaron estudiantes de artes y los miembros del equipo educativo del Museo de Bogotá, con la coordinación del artista plástico Gustavo Sanabria. Este proyecto se desarrolló fundamentalmente a través de la técnica del linóleo, que permitió desarrollar varias impresiones que se recortaron y se armaron a manera de obra in situ en la sala introductoria de la exposición. Allá los públicos tenían oportunidad de opinar, de sensibilizarse. También teníamos algunas estaciones interactivas que invitaban a las personas de diferentes edades y procedencias a dejar sus impresiones en torno a la importancia de los cerros y a las experiencias vividas en ellos. Laboratorio de Investigación y Creación, Sembrando Bosques de Papel, coordinador del proyecto Gustavo Sanabria. Integrantes del colectivo: Vanessa Parra, Caterín Celi, John Jairo Correa, Juan Sebastián Campos, William Torres, Paula Ruiz, Javier López Forero y Matías Ayala. Equipo Área Educativa Museo de Bogotá: Marcela Tristancho, Ana María Sánchez, Juan Ricardo Barragán, Juan Sebastián Pinto y Óscar Londoño. Jóvenes trabajan en un laboratorio de investigación del Museo de Bogotá en la creación de un proyecto llamado Sembrando Bosques de Papel, acerca la riqueza natural de los cerros orientales. Imágenes del sendero San Francisco Vicachá, realizado por el Museo de Bogotá. Fotos Andrés Cristancho. En el sendero San Francisco Vicachá, algunos ciudadanos caminan contemplando la naturaleza de esa zona oriental de Bogotá, en el marco de los recorridos realizados por el área educativa del Museo de Bogotá. Colectivo Bogotá pinta cerros. Por otra parte, otro grupo de amantes de los cerros enfrentaron una nueva aventura de representación de los Andes de Bogotá, sus cerros orientales, con el apoyo de herramientas tecnológicas contemporáneas, cartografía digital e histórica, fotografías, otros, para así construir un perfil de 11,2 metros a una escala aproximada de 1 a 3000.
El colectivo ha usado otras imprescindibles herramientas: la pasión por la montaña, su cuidadosa y persistente incursión de caminantes, la observación, atenta a reconocer con emoción y a contemplar con dedicada paciencia, la fina y siempre cambiante estampa, la luz y el volumen de los cerros, para descubrir así la memoria contenida de las montañas, sus antiguos caminos, su toponimia, ríos y vegetación, en la infinita escala de lo pequeño y en la inmensidad de la cordillera, lo que da como fruto una experiencia estética conmovedora e inigualable. Las siguientes generaciones contemplarán con emoción esta obra colectiva, patrimonio de una nueva relación con los cerros. Características del perfil de los cerros y equipo que conformó el colectivo. Perfil de los Cerros Orientales de Bogotá, 2017. Acuarela sobre papel, 16 planchas de 50 por 70 centímetros. Dibujo base y dirección artística, María Cecilia Galindo. Dibujantes y acuarelistas, Lina Prieto, Joana González, Ana Puerto, Joana Marinquele, Diana Wiesner, Jacqueline Vargas, Carlos Lince, Nicolás del Campo, Juan Fernando Gómez, Jacobo Pinto, Sara Arteaga. Caligrafía, Diana Romero. Colaboradores, Camilo Buitrago, Sergio Bravo, Juliette Monroy, Julián Piragauta, Patricia Bejarano, Héctor Álvarez, Ruth Tobar, Reinaldo Vanegas, Catalina Muñoz, Natalia Cardona, Nicolás Williamson, Carolina Cruz, Paula Rincón, Fernando Cruz, Claudia Mesa. Convocatoria y acompañamiento, Andrés Plazas, Luis Adrián Pulido. La creación de la acuarela del perfil de los Cerros Orientales para la exposición Oriéntate, los cerros son nuestro norte, curada por miembros de la Fundación Erigare, requirió de la invitación de personas de diversas procedencias que conocían nuestros cerros por ser estos parte de su entorno cotidiano o parte de sus indagaciones estéticas y académicas. 16 personas conformamos el grupo Bogotá Pinta Cerros. Colaboramos de manera gratuita en la construcción de este friso de 11 metros de largo. El dibujo básico, fruto de una tarea personal de observación directa del natural, realizada en los meses de agosto a octubre de 2016, entre los puentes de Transmilenio, tardes y mañanas, observando y dibujando el horizonte, permitió la intervención directa de estas personas sobre el papel de algodón, dejando así huella de una variedad de gestos pictóricos que el mismo dibujo organizó para dar vida a la obra en la exposición en mención. La exposición realizada en el Museo de Bogotá le permitió a los visitantes reconocer la topografía, la orografía y los toponimios desconocidos para la mayoría de los visitantes y de las personas que habitan nuestra ciudad. Los cerros orientales son una sección de nuestra geografía física que pocos de los bogotanos conocemos. Proceso de elaboración del perfil de los cerros orientales. Fotos, Carlos Lema. En un taller, ciudadanos y amantes de las montañas de Bogotá trabajan en el proceso de elaboración de un perfil a escala de los cerros orientales. Con acuarelas y papel expresan todo su saber y lo plasman técnica y artísticamente. Foto, cortesía miembros del colectivo Bogotá Pinta Cerros. Un grupo de 7 personas exhibe en medio de una calle de la Candelaria en el centro de Bogotá algunas de las franjas del perfil de los cerros orientales. Este audiolibro se terminó de producir en enero de 2021 en homenaje a nuestros cerros orientales y a todos aquellos que los caminan, los contemplan, los cuidan, los investigan, los retratan y en general los consideran su norte. Bogotá no es Bogotá sin sus hermosos cerros. Agradecimientos a Diana Wiesner, Fundación Cerros de Bogotá, Marcela Tristancho, José Gregorio Rodríguez, María Cecilia Galindo,